esta mañana vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, la palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros, y quiero invitarles a que, por supuesto, podamos, para hacerlo, inclinar nuestros rostros y pedir su presencia con nosotros. Señor Dios maravilloso y grande, pedimos que tú nos hagas inteligentes en este momento, que podamos recibir tus palabras, Señor, y estas calen en nuestro corazón. Amén. Señor, que estas palabras transformen nuestras vidas, que estas palabras, Señor, transformen nuestro pensamiento. En el bendito nombre de Jesús. Amén. He perdido la costumbre de estos días de estar enganchado aquí al yugo. Ya he entendido lo que es esto. Este es el yugo, ¿no? Bueno, la cosa es que, miren, hoy quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios que es realmente, por supuesto que importante, pero no solamente importante, es comprometedor. Así que quiero decirles que lo que vamos a ver hoy, algo que probablemente usted ha pasado por ello o ha leído por ello varias veces, sin embargo quisiera que nos paráramos sobre ese mensaje, que nos paráramos sobre ese verso y pudiéramos meditar algunas cosas. Y quiero decirle que no va a ser fácil, ¿de acuerdo? Tenemos 35 minutos y yo le he pedido a Dios que estos 35 minutos en los que usted está aquí, cambie su vida. Así que espero que estos 35 minutos cambien su vida y cambien la mía. Saben, como cristianos y personas que aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, hay una creencia que está impregnada en toda la Biblia, que cuando usted la abre resalta. Esa creencia no es otra cosa que la venida de Jesús. Cuando mi hijo mayor, que hoy está aquí, se sienta con nosotros, hace ahora aproximadamente, ¿qué voy a decir? Más de 18 años, va a cumplir 23 ahora. Así que debía tener como 3 años aproximadamente. Fuimos a visitar a un compañero, un pastor allá en la ciudad de Zaragoza, en España. Cuando llamamos a la puerta, ya era tarde, habíamos estado todo el día trabajando juntos y mi hijo pequeño iba con nosotros. Y la verdad es que el niñito estaba agotado entonces. Y llamamos a la puerta, nos abrió mi compañero y le dije: Elian, saluda. Y mi compañero, que se llamaba y se llama Jesús Calvo, le dijo: hola Elian, ¿sabes quién soy? Yo soy Jesús. Y mi hijo abrió los ojos y lo miró así. Y le dijo: no, pero yo soy otro Jesús. ¿Tú quieres ir con Jesús al cielo? Y el pobrecito estaba tan cansado que dijo: sí, pero ahora quiero ir a mi casa. Saben que esta es nuestra fe. Nosotros queremos ir a la casa del Señor. Cuando usted lee la palabra de Dios, a lo largo de toda la palabra de Dios, Jesús está prometiendo una y otra vez que va a volver. Nosotros creemos en el Evangelio, eso creemos que es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de anunciar al mundo que hay liberación, que hay salvación. Es la buena noticia de anunciar al mundo que esta vida no es la vida tal como la conocemos, sino la vida que Dios nos dio allá en el Edén. Dios nos promete devolvérnosla de nuevo. Nosotros no hay escalera que suba al cielo. Así que la única manera que tenemos de llegar al cielo es profesando nuestra fe en Jesús, de que un día Él volverá y nos llevará de nuevo a esa tierra prometida. El libro de Colosenses, si me acompañan, por favor, al libro de Colosenses, el apóstol Pablo
relata lo siguiente. Él dice en el capítulo 1, si tienen Colosenses en sus Biblias, él dice, en el versículo 9, es maravilloso todo lo que cuenta aquí, porque ahí es una cápsula de nuestra fe. Esto está aquí. Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, se plantea así. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, esto es lo que está pidiendo el apóstol Pablo para la iglesia, en este caso la iglesia que estaba en Colosas, pero podemos decir también para la iglesia que está en Faro. ¿Ok? Miren lo que viene ahora después. Para que andéis conforme es digno del Señor. Qué importante es esto, ¿no? Andar conforme es digno del Señor. Bueno, no como yo creo, sino como es digno. Agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, porque no lo éramos, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Ven lo que está diciendo el apóstol aquí? Está señalando esto respecto a los hermanos de Colosas, pero lo resalta también respecto a nosotros. Hermanos, hemos recibido esa gran bendición. Esto es el Evangelio. El Evangelio es que tú y yo hemos recibido no la facultad por nosotros mismos, sino que por la gracia de Cristo Jesús ha hecho posible a través de su sangre, a través de su redención, a través de su muerte en la cruz, que tú y yo tengamos salvación. Pero no la veo, claro que no la ves, pero el Señor te la va a dar. El Señor ha hecho ese sacrificio para que si tú tienes fe en Él, como hemos dicho antes, un día pueda recibir eso. Él ya pagó en la cruz por ti. Ya murió por ti para que eso sea posible. Esa es nuestra esperanza. Ese es el Evangelio que predicamos. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Y saben, hoy cuando fuimos al texto bíblico que nos leyó nuestro hermano Pedro, el apóstol Pablo está presentando algo que está muy claro. Grisi, yo no sé si tenemos la aplicación esta de la Biblia ya montada, pero si tuvieras por ahí Romanos 1.16 y pudieras proyectarlo, sería maravilloso. Si no, lo tenemos en la Biblia, Romanos 1.16. Miren, lo interesante de este texto es que Pablo empieza diciendo algo que desgraciadamente sucede, o nos sucede, o les sucede, pónganlo como quieran, a muchos cristianos. Pablo está diciendo en Romanos 1.16, está diciendo que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dirá Pablo no me avergüenzo del Evangelio? Si Pablo dice yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿qué está queriendo dar a entender por otro lado? Que hay algunos que se avergüenzan del Evangelio. Hay algunos que se avergüenzan del Evangelio. La pregunta en esta mañana empieza por aquí. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Nos avergonzamos del Evangelio? ¿Sabes qué creo? Que cuando nos avergonzamos del Evangelio es porque simplemente hemos hecho una aceptación racional, si quieres decirlo así, una aceptación lógica de lo que es el Evangelio.
y hoy vengo, estoy aquí en la iglesia, comparto con los hermanos, tengo mi Biblia, pero simplemente ese evangelio que creo o que he aceptado, simplemente es algo que creo que puede ser un beneficio en mi vida. Pero no he sido capaz de dejar que ese evangelio que está llamando a mi corazón transforme mi vida, cambie mi vida. Yo les he puesto muchas veces el ejemplo aquí de aquel hombre o de aquella mujer que se enamoran de otros y que cuando esa mujer o cuando ese hombre está enamorado de esa mujer, le dice: tú eres el amor de mi vida, ¿de acuerdo? Pero que nadie se entere. ¿Cómo que nadie se entere? ¿Soy el amor de tu vida o no soy el amor de tu vida? Sí, tú eres el amor de mi vida. Yo te quiero con locura, no hay nadie más importante que tú en mi vida. Pero no quiero que nadie lo sepa. Y entonces tú dices: pues me estás tomando el pelo, ¿no? Me estás tomando el pelo. Cuando llega el amor a tu vida, transforma tu vida, cambia tu vida. Yo cuando hablo con mis hijos, o cuando he hablado con mis hijos, y sobre todo cuando antes eran más pequeños, o con el pequeño, y le hablo de chicas, y de: papá, déjame. Casi me dicen: apártate de mí, Satanás, ¿no? ¿Qué es eso de las chicas? A mí no tengo nada, yo tengo amigas, pero a mí no me... Aparta. Claro, hasta que de repente pues uno se enamora, ¿no? Y cuando te enamoras te quedas ahí. Estás enamorado y a todo dices que sí. A todo dices que sí. Te clavo un cuchillo por la espalda, sí, mi amor. O sea, a todo dices que sí. ¿Por qué? Porque estás enamorado, ¿no? Y el amor ha transformado tu vida. De repente te descubres a ti mismo escuchando canciones de Luis Miguel, al que odiabas profundamente, pero ahora estás oyendo todas las canciones de Julio Iglesias, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, es que el amor ha hecho algo en tu vida. Bueno, ahora llevémoslo no desde el lado tan simpático, pero sí desde el lado más racional. Cuando el Evangelio toca tu vida, transforma tu vida. Porque una cosa es conocer y otra cosa es vivir. Y por eso está diciendo Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, soy consecuente con lo que creo. El Evangelio no es cuestión de decir simplemente una teoría que mantengo y me parece adecuada, sino que al contrario es algo que vivo en mi vida. Y él da dos razones bien importantes. Lean el texto, que no pudimos proyectar, pero vamos ahí al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 16, está diciendo el apóstol Pablo esto. Perdón, Hechos no, Romanos. Estoy citando de memoria y a veces se me cruza el amor por... Amor, yo te amo mucho. Públicamente lo digo. Él dice: no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Mira lo que dice ahora: porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Mira, es por esto. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder en mi vida. Y si no es poder en tu vida, es porque no has echado mano de ese poder. El Evangelio es poder en tu vida. Mire, viví en Asturias, es una zona al norte de España, una zona con mucha historia minera, ¿de acuerdo? Y he visto minas, he visto pozos, y he visto cómo han construido carreteras. Y construyendo carreteras, traen las máquinas, ¿de acuerdo? Con las máquinas van abriendo, es zona de montaña y no es fácil abrir carreteras, ¿de acuerdo? Entonces entre la montaña van abriendo la carretera. Pero a veces llegan a un peñasco y el peñasco es macizo. Y cuando es macizo, ya la máquina ahí, ya la máquina no te vale. El pico y la pala tampoco. Entonces, ¿sabes qué es lo que queda?
dinamita. Y esa es la misma palabra que utiliza Pablo. Pablo dice que el Evangelio es dinamis. En griego la palabra que utiliza es dinamis. Es dinamita. Porque cuando hay un problema, y hay un problema en tu vida que crees que no puedes superar, ¿saben? Aquellos mineros no se dan la vuelta y dicen, no, por aquí ya no podemos. No, sacan la dinamita, ponen la dinamita, cargan en los lugares necesarios donde hay que poner las cargas, apartan a todo el mundo y ahí bajan la palanca y revienta la roca. Y la roca se hace 1000 pedazos. Porque la dinamita es poder. Porque el Evangelio es poder. Mira, quizá algunos de los que estamos aquí, quizá tú tengas problemas en tu casa. Quizá tú tengas problemas en tu matrimonio. Quizá a lo mejor tengas problemas de papeles. Quizá a lo mejor tienes un problema en tu escuela, con tus estudios. Quizá tengas un problema con tus hijos. Quizá precisamente a lo mejor el mundo de las drogas o el mundo de, no sé, de circunstancias durísimas está golpeando tu corazón. Quizá tengas un problema con tu economía, con tu dinero. Y te encontraste con la roca. Y te encontraste con el obstáculo. Y entonces decidiste que no era tu camino, que diste la vuelta. Porque ese obstáculo te impedía seguir el camino. Pero hay algo claro en la palabra de Dios, que el Evangelio no es solamente una teoría. El Evangelio es poder de Dios. Y ese poder de Dios es cuando lo tienes que aplicar sobre la roca. Eso es la fe. La fe es darte cuenta que vives delante de lo imposible. Y como vives delante de lo imposible y no puedes, tienes un recurso del que tienes que echar mano. Y ese recurso se llama Jesús. Eso es fe. Yo no puedo, pero Él sí puede. Esto es imposible para mí, es imposible para los que están a mi alrededor, pero Él sí puede. Eso es fe. Fe no es solamente creer en ese libro, o tener ese libro, o leer ese libro. Es desarrollar lo que ese libro dice. Y ese libro te está diciendo que Dios es poder. Que para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Que para Dios las cosas que para ti crees que no puedes dinamitarlas, Él las dinamita, por muy grande que sea esa roca. Mira. El poder del Evangelio va unido con esa fe. Por eso dice que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y creer consiste en dejar que Dios sea lo primero y lo más importante de tu vida. Dejar que Dios y lo que Dios te está diciendo, aun cuando tengas una roca delante y no entiendas, dejar que Dios sobre. Y cuando eres capaz de dejar que Dios sobre, Dios empieza a actuar. Desgraciadamente el ser humano no somos así. Desgraciadamente el ser humano oímos cualquier noticia que hay en internet y esa la creemos. Pero cuando me siento delante de la palabra de Dios y veo que Dios dice que lo imposible para el hombre es posible para Dios, eso dudo. Y cuando llega uno, ¿cuántos fueron? 1.600 millones de dólares, llega uno con un boleto, oye, con el boleto te puede tocar la lotería. Ah, sí, voy a comprar y a ese le crees. Ya saben cómo funciona esto de las posibilidades, creo que ya se lo conté. Dicen los científicos, o dicen los matemáticos, mejor dicho, que hay 3 veces más posibilidad de que te caiga un rayo 3 veces más a que te toque la lotería.
Así que no sé cuántos de ustedes les ha caído un rayo encima. Hay 3 veces más posibilidades de que te caiga un rayo a que te toque la lotería. Así que mira dónde estamos. Eres capaz de creer a ese. Eres capaz de creer. Tengo un amigo que contaba esta historia. Vino una señora a decirle: ay, pastor, quiero contarle mi vida. Por favor, ore por mi esposo. Es un buen hombre. Solo me pega de vez en cuando y se emborracha, pero es buen hombre. Es bueno. Cuando está en la calle es bueno, pero en casa no sabemos lo que le pasa. Y yo me casé con él, tenía 16 años cuando me casé con él, porque me quedé embarazada. Y entonces él me dijo: no te preocupes, todo va a salir bien, y yo le creí. Y 2 años después me volví a quedar embarazada, y al año siguiente otra vez me volví a quedar embarazada. Y él me decía: tranquila, porque vamos adelante. Lo que pasa es que yo tenía que estar trabajando porque él seguía siendo muy dependiente de sus amigos. Y sus amigos lo influenciaban mal y lo llevaban hacia el alcohol y la droga. Y 1 año y medio después me volvió a dejar embarazada. Y con 23 años llegó mi 5.º hijo. Pero yo tenía que seguir trabajando. Y ahora llevo ya 18 años con él. Y pastor, necesito que usted me ayude, porque vivo ahora en una situación que no sé si ya le debo creer o no le debo creer. ¿Cuántos años más necesita para seguir creyéndole? ¿Cuántos años más? Pero es que él me dijo él me dice que va a cambiar. Él va a cambiar. Y la palabra de Dios te lleva diciendo que hay poder en la palabra, que Dios es capaz de transformar tu vida, que Dios es capaz de luchar contra lo imposible y vencerlo. Y perdóname, llevas 18 años creyendo a un mentiroso, pero no eres capaz de creer en la palabra de Dios, en la que tienes salvación. ¿Ven cómo somos los seres humanos? ¿Ven cómo somos? Dejamos que otros vengan y destrocen nuestra vida. Y no me voy a meter, esto es un caso genérico, sin nombres y demás, pero a lo mejor tú o a lo mejor yo estamos metidos en una historia, si no parecida, por lo menos con matices cercanos. Amigo, amiga, cree en el Señor. El Señor es quien va a transformar tu vida. Los seres humanos no la vamos a transformar. Las palabras de hombres o las palabras de mujeres se quedan eso, en meras palabras. Pero la palabra del Señor es capaz de cambiar todo lo que hay en tu ser. La Biblia está llena de ejemplos. La Biblia está llena de cobardes que fueron valientes. La Biblia está llena de incrédulos que vivieron por el Señor. La Biblia está llena de desamparados donde Dios hizo milagros en su vida. De gente como tú y como yo. Y el cristianismo está lleno de personas que dan gloria a Dios porque Dios hizo milagros. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿tú qué piensas hacer? ¿Dónde te piensas colocar? ¿Dónde piensas estar? ¿Vas a seguir avergonzándote del Evangelio? ¿O vas a dejar que el poder de Dios actúe en tu vida? El poder de Dios es convincente. El poder de Dios es transformador. El poder de Dios hace de personas que son de una manera a que sean otro tipo de personas. Y Dios es capaz de hacer ese milagro en tu vida.
No tienes que darle razones a nadie. No tienes por qué contarle a nadie de si acepto al Señor o no acepto al Señor. Es tu decisión con Dios. Y esa decisión es la decisión que va a transformar tu vida para mejor. Y va a transformar, déjame que diga esto, y va a transformar la vida de los que están a tu alrededor para mejor. A veces uno piensa que aceptar al Señor es separarse de su familia, o es separarse de sus conocidos, o es apartarse del mundo que te rodea. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú seas la luz del mundo. Dios lo que quiere es que tú seas la sal de la tierra. Y a lo mejor, hablando de sal, estás en medio de un guiso en el que no eres capaz de salar. Y Cristo te dice, tú vas a ser la sal de la tierra. Gracias a la obra que tú vas a hacer, vas a ser capaz de transformar toda la comida, capaz de transformar todo lo que hay a tu alrededor. Dios no te pone para que nos encerremos en una cápsula aparte y nos apartemos de los demás. Eso no es cristianismo. Si hay algo que puedes encontrar en la palabra de Dios permanentemente, es que Dios quiere que estés entre la gente, que estés compartiendo esta esperanza, que no te avergüences de ella, que la anuncies, que cuentes de ese poder. Pues es que Dios no pretende que te separes, sino que precisamente allá donde estés hagas una obra maravillosa, porque Cristo transformó tu vida. Y lo que te pasa a ti empieza a pasarle también a los que están a tu alrededor. Hoy quisiera contarles la historia, para terminar, de alguien que conoció al Señor en su vida. ¿Saben? Aquel hombre, aquel muchacho, tenía una tendencia en su vida. Él venía a la iglesia, tenía una vida de creyente dentro de la iglesia, pero él tenía algo que le había ocurrido en su vida, en su infancia. Y es que en su infancia él consintió un abuso. Y ese abuso fue continuado. Él iba a ese lugar donde sabía que eso iba a ocurrir. Por supuesto, no pienso dar detalles aquí, pero ustedes pueden entender. Esa tendencia marcó no solamente su adolescencia, sino ya su estado como hombre. Y como hombre él tenía una vida doble. Una vida aparente, pero una vida que cuando llegaba la noche, él se seguía perdiendo en todos esos ambientes, déjenme que lo diga así. Y creo que saben perfectamente de lo que estoy hablando. Pero un día, un viento suave, un viento calmo, tocó su corazón. Y aquel hombre, cuando yo hablaba con él, me decía, esto que me pasa a mí, esto solo se quita con la muerte. El día que me muera se me quitará. Porque por un lado él vivía una terrible lucha. Vivía la terrible lucha de que con su cabeza él sabía lo que estaba bien y con su cabeza él sabía lo que estaba mal. Pero la verdadera situación era la guerra personal que vivía aquí dentro o aquí dentro por estar aquí o por estar aquí. Y te voy a contar algo. A veces pensamos que cuando Cristo toca nuestras vidas,
transforma nuestras vidas y a partir de ahí nuestro cuerpo ya no tiene más tendencias. Quiero decirte que Dios tocó la vida de este hombre y Dios transformó su corazón. Por supuesto, siguen habiendo tendencias en su vida, pero él ya no se deja llevar por esas tendencias. Por supuesto, el diablo sigue atacando su corazón, pero él está aferrado a la fe en Jesús. Jesús puede mantenerle allá donde está. Insisto, no quiere decir que no siga siendo tentado, pero Dios ha transformado su vida. ¿Cómo es posible? Miren, cualquier psicólogo al que ustedes vayan hoy día les dirá que eso no es posible. Cualquier científico que ahora tratan de buscar en la cadena humana, en el ADN o en el DNA, como lo llaman, tratan de buscar a ver si es posible o no es posible, les dirán que esas cosas no pueden pasar. Cualquier moralista, ético moralista, les dirá que no, pero él está allí para afirmar que sí. Porque Dios puede hacer milagros que para el hombre es imposible. Porque Dios puede transformar vidas. Tú tienes un problema en tu casa que te crees que Dios no puede transformar ese problema y que el problema se convierta en bendición. ¡Claro que puede hacerlo! ¿Qué crees? ¿Que tienes un problema con tus papeles que no puedes solucionar? Ponlo en manos del Señor y el Señor hará. ¿Crees que tienes un problema en base a tu economía, en base a tus relaciones? Ponlo en manos del Señor. La fe consiste en eso, en poner las cosas en manos del Señor, en decirle, toma Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y el Señor hará. Y el Señor hará, y lo hará en el plazo y en el momento que el Señor sea, que es el indicado, pero lo hará. Tienes un problema en tu casa, con tus hijos, tienes un problema en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, ponlo en manos del Señor. Desarrolla esa fe, deja que esa fe crezca. Y el Señor promete que Él hará. Muchas veces, quizá más veces de las que nos imaginamos, no somos capaces de mirar a nuestro Señor y dejar que Él obre en nuestras manos, obre en nuestras vidas. Pero saben, el apóstol Pedro señala algo que yo quiero dejarles en esta mañana. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, él dice en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ser capaces de eso que pesa en mi vida, ponerlo sobre Él, ser lo suficientemente valiente para ponerlo sobre Él, ser lo suficientemente sincero contigo mismo, contigo misma y ponerlo sobre Él. Aceptar que es un problema que no puedes solucionar y ponerlo sobre Él. Y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me emociona ver cómo las mamás tienen cuidados de sus hijos. Me emociona ver cómo los papás tienen cuidado de sus hijos. Y me emociona ver cómo Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos también. Dios no te va a dejar, porque Dios es nuestro Padre, porque Él asegura que Él cuida de ti, porque aun cuando a veces no lo entiendas, Él está velando por ti.
Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que seas capaz de poner tu fe en el Señor. Quiero invitarte a que puedas tomar una decisión por ese Dios maravilloso que cuida de ti. Que no te avergüences más del Evangelio. Que eches mano de ese poder. Y que en esta hora, si te parece, seamos capaces de decirle a Dios: Señor, yo quiero poner toda mi fe en ti. Así que yo pregunto en esta mañana, yo quiero orar por ti. Y quiero pedirle a Dios que nos ayude a solucionar esos problemas. Así que, si usted que me está escuchando en esta mañana quiere poner su fe delante del Señor, para que el Señor obre, quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos juntos pedirle a Dios que Dios obre nuestras vidas. ¿Quieres ponerte de pie en esta mañana y dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida? Vamos a orar juntos y pedirle a Dios por esto. Señor Dios, tú sabes todas las cosas. Y sabes, Señor, que somos unos pobres e infelices en esa batalla que tratamos de pelear por nuestras propias fuerzas. Señor, hasta aquí no te hemos dado crédito, creyendo lo que decía nuestro corazón. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana que tú obres en nuestras vidas, que obres el milagro que necesitamos. Señor, que tú respondas a aquella piedra que está delante de nosotros. Pero Señor, no según nuestra voluntad, sino según la tuya. Por eso pedimos, Señor, que nos llenes de fe, que nos llenes de esperanza, que podamos vivir este Evangelio tomando las decisiones necesarias para ir delante, para ir contigo, Señor. No delante, sino a tu lado, peleando juntos por lo que hay, por lo que tememos. Oh Señor, tú conoces lo que pesa en nuestros corazones. Ayúdanos, ilumínanos, danos, Señor, ese respiro, ese alivio necesario, y llena nuestros corazones de fe y ayúdanos a tomar esa decisión, Señor, sabiendo que tú vas a obrar en nuestras vidas. Señor, danos paciencia también. Y danos, Señor, la esperanza de tu pronta venida. La esperanza, Señor, de saber que lo que más necesitamos en este mundo no es nuestro problema, sino la salvación que tú ofreces. Señor, ayúdanos a despertar a eso. Por favor, lo rogamos en el nombre de Jesús.